Adolescente capturado por matar a 2 personas con una piedra. Ejecutado y abandonado en el baúl de su vehículo. Escudo regional, 88 allanamientos, 53 capturas y decomisos. Peligroso delincuente, acorralado en zona 21. Universitarios no desisten, bloquean carreteras y lo repetirán mañana. Cámaras de seguridad y encapuchados resguardarán a visitantes del guarda. Edificios sucumben en Marsella, 2 muertos y 8 desaparecidos. T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ya conoció los titulares, así que vamos a iniciar de lleno con la información. Esta noche iniciamos con esta macabra historia que tuvo como escenario una vivienda de Ciudad Quetzal, esto en San Juan, Zacatepeques. Se trata del asesinato de 2 jóvenes en el interior de un inmueble. Según el parte policial, fueron atacadas con una piedra hasta quedar inertes. Los vecinos escucharon gritos y dieron aviso a la policía. En poco tiempo, los uniformados encontraron al supuesto responsable, un adolescente de 17 años que tenía las manos y ropa manchadas con sangre producto de la barbarie. La policía lo arrestó y lo trasladó a juzgado competente, mientras el Ministerio Público hizo su trabajo en el sitio donde ocurrió este baño de sangre. Lamentable noticia, sin lugar a duda. Vamos con otro caso. Hombres armados ingresaron a una panadería. Esto ocurrió en el departamento de Escuintla. Ordenaron a todas las personas que se lanzaran al suelo, pero entre ellas, escuche bien, había un adolescente sordo. Evidentemente no obedeció y pese a que el padre del niño y otras personas les advirtieron, los delincuentes le dispararon y se llevaron el dinero. El adolescente fue ingresado a un hospital, pero lamentablemente la herida en el pecho fue grave y falleció. La policía busca a los responsables de esta brutalidad que, como repetimos, ocurrió en el departamento de Escuintla. Ahora nos ubicamos en un sector de la zona 6 capitalina. Los bomberos voluntarios atendieron un incendio en este lugar, un sitio bastante complicado para llegar con las mangueras que habitualmente lo hacen, así que formaron una cadena humana con el apoyo de los vecinos. Afortunadamente no se reportan personas lastimadas y en poco tiempo confirmaron que habían extinguido el fuego. Después de eso procedieron al descombramiento para evitar que las llamas se reactivaran y los dueños de la vivienda estimaron las pérdidas en varios miles de quetzales. Lamentable, pero la pronta acción de los bomberos pues hizo que esto se evitara, además una tragedia. Ahora hablamos de Humberto Rojas Teo, de 35 años. Esta persona quedó tendida en el interior de su negocio ubicado en la calle Antigua, salida a la ciudad capital. Esto en el departamento de Jutiapa. Según testigos, hombres que viajaban a bordo de una motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones. Pese a que se alertó de inmediato a bomberos voluntarios, los esfuerzos fueron en vano. Comerciantes de los alrededores indicaron que constantemente son acechados por extorsionistas que les exigen el pago puntual. De lo contrario, amenazan con quitarles la vida, por lo que demandan de las autoridades más seguridad en este sector. Vamos ahora con más imágenes impactantes y es que un accidente de tránsito ocurrió en jurisdicción de Quetzaltenango. Esto en horas de la mañana y se vieron involucrados un camión y un pick-up. El incidente se registró en jurisdicción de San Juan Ostuncalco. 6 personas, entre ellos 2 niñas, resultaron heridas y una más murió en el lugar. De acuerdo con la información de las autoridades, el conductor del pick-up viajaba a excesiva velocidad, situación que provocó que chocara contra el camión y luego cayera a una hondonada. Bomberos voluntarios trasladaron a los heridos a la emergencia del Hospital Regional de Occidente. La víctima mortal fue identificada como Gloria Lucas Romero, de 49 años, originaria de la aldea Buenavista en San Juan Ostuncalco. Sin duda, un caso lamentable. Vamos a otro tema, ampliamos otro de nuestros titulares. Las autoridades investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de un vehículo con señales de violencia. En el kilómetro 28, ruta El Salvador, jurisdicción de Villacanales, fue localizado dentro de un vehículo el cadáver de Francisco Javier Sazo, de 20 años. Estaba en el baúl y tenía señales de violencia. Cuerpos de socorro atendieron la emergencia y constataron que la víctima murió a causa de varios disparos. Familiares llegaron al lugar a reconocerlo e indicaron que el joven regresaba de Jalpatagua. Lo venían siguiendo. Minutos después, perdieron comunicación con él.
Hasta el momento se desconocen los motivos de su asesinato, aunque en el lugar no fue localizado su celular, por lo que se cree se trata de una venganza. El vehículo fue abandonado en la entrada de una finca, donde se investigará si existen cámaras de seguridad que puedan ayudar a dar con los responsables. Hablamos ahora de otro accidente de tránsito. En las imágenes usted va a poder observar cómo una mujer fue atropellada en el kilómetro 13 de la ruta del Atlántico a la altura de la zona 25 capitalina. Se atravesó la calle sin percatarse de la distancia y la velocidad del vehículo rojo que prácticamente la hace volar del fuerte impacto. Autoridades de tránsito alertan a los peatones de la importancia de mantener la atención y tomar las debidas precauciones al cruzar las calles, ya que este accidente ocurrió a escasos metros de una pasarela. El conductor del vehículo liviano continuó la marcha. Con esta noticia vamos ahora con noticias históricas y nuestra primera pausa. Ya regresamos con más. El 6 de noviembre de 1947 nació George Young, cantautor de la banda AC/DC. En la misma fecha, pero en 1672, falleció uno de los más importantes compositores del siglo XVII. Y el 6 de noviembre, pero de 1935, el ingeniero Edwin Armstrong presentó el FM. Noticias históricas. Al volver, 88 allanamientos permiten 53 capturas. Y más adelante, peligroso delincuente acorralado en zona 21. Estamos de vuelta con más información de carácter nacional. Las autoridades guatemaltecas se unieron este día a un operativo denominado Escudo Regional, junto con El Salvador y Honduras, para desarticular estructuras criminales dedicadas al sicariato y la extorsión. La madrugada de este martes, más de 250 investigadores de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, se desplegaron en 11 departamentos del país para concretar un total de 88 allanamientos. La diligencia iba encaminada en contra de pandillas implicadas en temas de extorsión y sicariato, en contra de pilotos de buses del transporte urbano y extraurbano, así como de una banda denominada Los Imitadores. Como su nombre lo dice, han aprovechado la zozobra de las pandillas para hacerse pasar por ellos y extorsionar a la población. Como resultado de las múltiples diligencias, fueron capturadas un total de 53 personas, entre ellas 30 hombres y 23 mujeres, todos implicados en los delitos de extorsión, asesinato, conspiración para asesinar y asociación ilícita. De los 11 departamentos, los que reportaron mayor cantidad de capturas fueron los siguientes: Guatemala 26, Quetzaltenango 16, San Marcos 3 y 2 Chimaltenango. Les decomisaron 9 armas de fuego, 20 teléfonos celulares, entre ellos 3 satelitales, una motocicleta con reporte de robo, gran cantidad de marihuana y más de 8,000 quetzales en efectivo. Del total de detenidos, 40 tenían orden de captura vigente. Las operaciones continuarán en los próximos días, según dieron a conocer investigadores, quienes pretenden desarticular diversas estructuras criminales que operan en nuestro país. Atención, seguimos hablando de este tema y hablamos ahora de un peligroso delincuente que fue acorralado en un sector de la zona 21. Mucha atención. Ya vamos a ir en unos momentos con el detalle de esta noticia. Como lo indicamos, importantes capturas a cargo de las fuerzas de seguridad. Nos vamos a ubicar entonces en este sector de la zona 21. Agentes policiales tuvieron que amanecer en las afueras de una casa en la zona 21 para poder capturar a un peligroso pandillero. Todo inició la noche de lunes, que sorprendieron delinquiendo a Anthony Francisco Damián, de 18 años, y tras perseguirlo, este logró refugiarse en su casa, ubicada en el lote 115 del asentamiento Monseñor Gerardi. Agentes policiales rodearon su casa durante toda la noche mientras se conseguía una orden de allanamiento, la que al ser obtenida tenía vigencia para ingresar hasta las 6 de la mañana, como lo estipula la ley.
Anthony, apodado el Snappy, es catalogado como un pandillero peligroso, implicado en diversos crímenes principalmente en contra de vendedores ruteros y pilotos de buses en su sector. Además, se le vincula como líder de una estructura de extorsionistas que opera en los municipios de Villanueva, San Miguel Petapa y Villa Canales. Vamos ahora con información judicial. La jueza Erika Lorena Aifán determinó que las pruebas que presentó el Ministerio Público son suficientes para que los vinculados en el caso Chicamán enfrenten juicio. Está incluida la exdiputada Emilene Mazariegos. Ella y el resto de señalados habrían desviado al menos 14 millones de quetzales de la comuna del municipio de Chicamán, Quiché, a través de la construcción de obras públicas que nunca fueron realizadas. Todos enfrentan cargos por asociación ilícita, lavado de dinero y fraude. En otro caso, para febrero del 2019 ha sido reprogramada la audiencia en donde se discutirá si Blanca Stalin debe enfrentar o no a la justicia por tráfico de influencias. Según el Ministerio Público, Stalin, cuando fungió como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, intentó influir en uno de los jueces que conoció el caso X-Pisa para beneficiar con arresto domiciliario a su hijo Otto Fernando Molina Stalin. Cabe resaltar que esta es la 9ª ocasión en que se suspende la audiencia para discutir el futuro judicial de Blanca Stalin. Vamos ahora a hablar de errores en la redacción notarial y el no cumplir con los requisitos solicitados. Esto fue parte de los inconvenientes detectados por la Comisión de Postulación para que al menos 14 de los 41 postulantes a optar el cargo a Controlador General de Cuentas quedaran fuera de la contienda. Ahora les compete presentar las pruebas de descargo, para lo cual tendrán un plazo de 3 días hábiles. Las pruebas de descargo serán analizadas a partir del 15 de noviembre próximo. Vamos ahora con el detalle del ex subdirector de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco. Fue trasladado este día a Torre de Tribunales para declarar en un caso de secuestro que ocurrió en Santa Rosa a una semana de haber sido capturado por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales. Stu Velasco fue llamado a declarar debido a que en su momento estuvo al frente de la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional Civil. El caso ocurrió en Santa Rosa en 2012 y por la persona secuestrada los plagiarios pedían más de 60,000 quetzales para su liberación. El ex subdirector de la institución policial, como testigo del Ministerio Público, explicó ante el tribunal la manera en que se investigó el caso hasta dar con la captura de los implicados. Sobre el proceso penal que enfrenta, Velasco se limitó a explicar los señalamientos que la Fiscalía y la CICIG hacen en su contra. Yo por este momento no puedo referir nada respecto al caso que nos tiene detenidos, pero seguramente el viernes ustedes se podrán dar cuenta de cuál es la realidad de nuestro caso y cuál es el manejo que CICIG y la FESI están dando a nuestras pruebas, pero ya será un tema que tendrá que hablarse en tribunales y que también, por no estar las demás personas conmigo, yo no puedo adelantar. La audiencia de primera declaración será el próximo viernes en el Juzgado A de Mayor Riesgo a cargo de Claudette Domínguez. Velasco y el exministro de Gobernación Carlos Bielman, entre otras personas, son acusados de haber planeado la matanza de un grupo de reos que se habían fugado de la cárcel de máxima seguridad del Infiernito en Escuintla entre los años 2004 y 2007. Al volver, universitarios no ceden, bloquearon carreteras y lo repetirán mañana. Y más adelante, comerciantes del Guarda se blindan de cara a la Navidad. Estamos de regreso, mucha atención porque vamos con información que ha trascendido de parte de la comuna capitalina. Esto tiene que ver con la exoneración de las multas de tránsito. Mucha atención, amigo televidente, y sin duda hay que aprovechar esta oportunidad. Ahí tiene usted la tabla para que pueda observar el descuento que tiene cada multa según la fecha en que haya sido emitida. Por ejemplo, si usted tiene multas en su vehículo desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre del 2013, tendría un 95% de la exoneración de las multas, o la multa si solo tiene una en su vehículo. Para las multas que se hayan emitido en fechas del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2016, un 90% de exoneración. Además, para las multas que sean del 1 de enero del 2017 para el 5 de noviembre, o sea, para el día de ayer de 2017,
2018 tendrán la mitad, un 50% de exoneración. Además, como usted puede observar en las letras rojas, 90% de reducción en predios municipales por vehículos consignados. Esto toda vez sean retirados. Como le indicamos, importante información para aprovechar, para pagar y para saldar esas cuentas pendientes y limpiar la situación con sus vehículos. Ahí tiene esa importante información, como indicamos, que ha trascendido de parte de la comuna capitalina. Vamos con otro de nuestros titulares, sin duda tema de la jornada. Conocimiento sobre el recorte de 259 millones de quetzales para el presupuesto 2019 de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los estudiantes de distintas facultades han tomado acciones para mostrar su inconformidad ante la medida adoptada por la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Bloqueos en carreteras y plantones frente al Palacio Legislativo han sido algunas de las medidas tomadas por los estudiantes universitarios, quienes exigen el cumplimiento del 5% del presupuesto que por ley le corresponde a la Universidad Estatal. Este día hubo protestas en la capital y en 3 departamentos. Los inconformes bloquearon la 9ª Avenida y 10ª Calle de la Zona 1, la 2ª Avenida y 12 Calle de la misma zona, la calzada Raúl Aguilar Batres y 29 Calle, la 7ª Avenida y Anillo Periférico Zona 7, la Avenida Petapa, 31 y 35 Calle de la Zona 12. Y frente al Congreso de la República, donde estudiantes de medicina instalaron desde hace unos días clínicas temporales para ofrecer servicio de odontología y nutrición a la población. Los estudiantes de centros regionales también se unieron a las protestas. Bloquearon el aeropuerto Mundo Maya en Petén, el kilómetro 179 de la ruta hacia Retaluleu, en el lugar conocido como El Zarco, entrada Santa Cruz Mulua, y en el cruce de Piedras Negras Huehuetenango. Durante el transcurso de esta noche, los estudiantes de la capital volvieron a bloquear la avenida Petapa, cruzando 2 autobuses en ambas vías y afectando por varios minutos el tránsito. El bloqueo que se dio en este día por parte de algunos estudiantes de la Universidad de San Carlos duró aproximadamente 2 horas en Avenida Petapa. Mucha atención porque algunas de estas personas que estuvieron bloqueando el paso en este sector de la ciudad han amenazado con bloquear nuevamente mañana y será un bloqueo de 5 horas, según ellos mismos lo afirmaron, además encapuchados. Estaremos siguiendo esta información. Por lo pronto, el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, también expuso lo que piensa al respecto. En este sentido, la Universidad de San Carlos ha recibido su 5% que se le corresponde y además de eso nosotros les hemos dado un apoyo de ese 5%, hemos dado más de ese 5%. Año con año hemos estado anuentes a que se les mejore sus condiciones, pero lo que sucede es de que ellos traen un proceso administrativo en donde hubo alguna situación que les ocasionó llegar a esta crisis, que es un aspecto administrativo interno de la universidad. El gobierno hemos respondido a la necesidad de educación superior en el entendido que el señor presidente y yo pues somos egresados de la San Carlos. Yo fui decano de una facultad, fui rector de la universidad. Yo creo que la universidad debe revisar internamente qué fue lo que sucedió administrativamente para llegar a esta crisis, porque estamos viendo que hay una contratación de personal, ¿verdad?, en donde esto no existía antes y yo les puedo decir con prioridad que, por ejemplo, cuando yo fui rector, la universidad tenía 300 millones de presupuesto con 80.000 a 90.000 estudiantes. Hoy hay 180.000, que es más o menos el doble de estudiantes, con un presupuesto que llega a los 1.600 y pico de millones. Cambiamos de tema, hablamos ahora de un accidente de tránsito que ocurrió en la ruta El Salvador. Los protagonistas, el conductor de un autobús que viajaba con dirección a Cuilapa, Santa Rosa, y el piloto de un pick-up. Afortunadamente no hablamos de personas lastimadas pese a lo aparatoso del percance. Sin embargo, sí hay que hablar de las víctimas colaterales. Decenas de personas que se vieron afectadas por el congestionamiento vehicular que dejó este accidente en tan importante arteria. Con esta noticia vamos a ir a una nueva pausa. Le adelanto que tenemos los resultados de las primeras elecciones legislativas ya en la era Donald Trump. Desde Washington tenemos a nuestra enviada especial, María René Pérez Jonker. En unos minutos para usted. No cambie, somos T13 Noticias. Ya regresamos.
Estamos de regreso, vamos con la información internacional más importante de la jornada. Dos apartamentos situados en el centro de Marsella, Francia, se derrumbaron por causas que se desconocen y producto de ese hecho 4 personas murieron, 2 hombres y 2 mujeres, quienes quedaron atrapadas entre escombros de los edificios. Las autoridades temen que haya más víctimas, por lo que cuerpos de socorro trabajan incansablemente para confirmar o descartar dicha información. El reporte preliminar de los hechos señala que las fuertes lluvias de los últimos días podrían haber causado el colapso de los edificios, aunque también se dice que las condiciones de los inmuebles estaban deteriorables y en teoría inhabitables. China presentó este martes una réplica de su primera gran estación espacial, la cual planea lanzar a partir de 2022. La estación espacial china, llamada Palacio Celeste, tendrá 3 partes, un módulo principal de cerca de 17 metros de largo, en donde podrán vivir los astronautas, y 2 anexos para los experimentos científicos relacionados con biología y microgravedad. 3 personas podrán vivir en la estación orbital, la cual tendrá al menos 60 toneladas y estará equipada por paneles solares. La estación china se convertiría en la única en el espacio, luego que se retirara la estación espacial Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá, que había sido programada en 2024. A los 94 años, este hombre en silla de ruedas compareció este martes ante un tribunal de Münster, Alemania, en el inicio de un juicio en su contra. Está acusado de participar en el asesinato de cientos de personas durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración nazi, cerca de lo que hoy es la ciudad de Gans, en Polonia. La identidad de este hombre, exguardia de la unidad paramilitar, no fue revelada por razones legales. Está siendo juzgado en un tribunal de menores porque tenía menos de 21 años en el momento en que ocurrieron los hechos. Según el fiscal del caso, el sospechoso conocía los métodos de asesinatos en masa cuando prestó servicios en el campamento polaco entre 1942 y 1945, donde murieron unas 65,000 personas. La atención internacional sigue siendo Estados Unidos, donde este día se efectuaron elecciones legislativas. Nuestra enviada especial hasta Washington, María René Pérez Jonker, nos tiene los últimos detalles en torno a este proceso electoral. Además, te vemos bien abrigada, María René. Muy buenas noches. Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches, Pablo, amigos de T13 Noticias. Es un gusto poder estar con ustedes desde Washington, D.C. con toda la información que le hemos estado trasladando de las elecciones legislativas o de medio mandato. Nos ves muy abrigados porque el frío es extenso. De hecho, ya no hay lluvia, pero fue una jornada lluviosa que no impidió que los más de 100 millones de estadounidenses que deseaban votar fueran a las urnas. En este momento, mira, de última hora, estamos viendo pasar muchísimas patrullas. Estamos pues cubriendo y hemos visto que han habido ciertos problemas en centros electorales y obviamente pues ellos llaman de inmediato a la policía. Lo vimos de hecho con nuestro compañero Aníbal Ruiz cuando por ejemplo pasaba algún tipo de altercado, porque aquí se viven muy arduamente, muy álgidamente las elecciones. Pablo, ha sido algo impresionante lo que hemos pues visto, no solamente cómo los jóvenes se han volcado, sino que todo el pueblo estadounidense. Y algo que ha marcado esta tendencia han sido los 35 millones de estadounidenses que votaron al día de ayer en las elecciones previas que se pueden hacer en este país. Ya sea el caso que tú no puedas ir porque tenías que trabajar, porque no te podías movilizar, podías emitir tu voto vía correo electrónico, vía correo normal o acudir a ciertos centros que se aperturaron de manera ordenada para que pudieran llegar los estadounidenses. La verdad ha sido una jornada tranquila, sin embargo a esta hora de la noche sí hemos visto muchas patrullas y hemos logrado pues saber de ciertas personas que han venido de ciertos centros de votación que han habido problemas entre republicanos y demócratas, pero en sí la tendencia se está marcando. No hay todavía pues algún tipo de escrutinio definitivo porque todavía toda la costa oeste de Estados Unidos por el cambio de horario están votando. Ellos cierran aproximadamente en una hora y media los centros de votación, pero han pasado cosas que no se preveían de esta manera. Por ejemplo, el estado de Texas, como nunca antes, en este momento va con una tendencia demócrata, un estado que por historia, por tradición había sido republicano. El estado de Florida marca la misma tendencia que siempre había tenido, que es la republicana, y por aparte West Virginia, demócrata. Pero Massachusetts eligió por primera vez en su historia a la primera mujer
afrodescendiente, congresista demócrata. Y así es como también estamos esperando saber qué va a pasar con la primera mujer también musulmana y transgénero, que es pues candidata demócrata. Por diferencia, son 60 mujeres, a diferencia de las 200 demócratas, 60 tienen los republicanos, y ya poco a poco se están sabiendo dónde se están posicionando en estos cargos. Importante, Pablo. Parece que la tendencia es de la Cámara de Representantes va a continuar siendo republicana, y el Senado, el tercio que iban a cambiar sería próximamente demócrata. Pero esta solo es una tendencia, todavía no podemos tener pues una información clara y verídica hasta este momento. Tenemos que seguir esperando que cierren todos los centros de votación del país. Sin embargo, ya hay muchos estados que han cerrado, y te voy a mencionar algunos en este instante, y es que ya Idaho, Iowa, Montana, Nevada, casi toda Dakota del Norte, y por supuesto que Oregon, como Utah, ya cerraron sus centros de votación, ya están en el escrutinio, y estamos viendo tendencias. De verdad que hay congresistas que han sido reelectos, sin embargo, hay muchas sorpresas. Parece que el Senado, pues sí, va a ser tomado por los demócratas, y esto haría una de las posibilidades que hemos estado hablando. Las tres posibilidades eran: podía quedar nuevamente tanto la Cámara de Representantes como el Senado, que conforman el Congreso republicano. Por ende, todo quedaría igual con las políticas migratorias, y para nosotros en el Triángulo Norte, conformado por El Salvador y Honduras, pues de una manera muy similar. La otra posibilidad era que tanto la Cámara de Representantes como el Senado fueran demócratas. En este caso se le iba a ver muy duro al actual presidente Donald Trump en sus políticas, y sobre todo la construcción con el muro con México en la frontera. Y por supuesto que lo que va a pasar, que es lo más probable, todavía no se sabe, pero es lo más probable, es que la Cámara de Representantes continúe siendo republicana y el Senado demócrata. De esta manera se cierran llaves económicas importantes. Sin embargo, muchas políticas podrían seguir funcionando. Así que esto es lo que está ocurriendo hasta este momento en Washington, D.C., y le hemos llevado pues una cobertura especial de estas elecciones legislativas, que si bien muchos se preguntan por qué es importante porque se manejan políticas que afectan directamente a América Latina, desde los temas migratorios hasta las ayudas humanitarias y demás. Así que este fue el reporte desde Washington, D.C. para T13 Noticias. Pablo, adelante. Muchas gracias, María. Queremos regresar rápidamente contigo para preguntarte acerca del voto latino. Sabemos que es muy importante. Si has tenido la oportunidad de compartir con la comunidad latina en la gran nación, y cuál es el sentir de estas personas. Te escuchamos, María. Fíjate, Pablo, que tuvimos la oportunidad junto a mi compañero Aníbal Ruiz de poder entrevistar a ciertas personas que nos decían que para ellos el voto era sumamente importante, que iban a acudir a las urnas. Los que tenían que trabajar y no podían hacerlo en horario de votación lo habían hecho en las elecciones previas. Pero lo más interesante del voto latino en esta ocasión son los jóvenes, porque a partir de 18 años había sido un voto que normalmente no se volcaba, mucho menos en las elecciones legislativas. Apenas había una participación en las presidenciales. Sin embargo, en esta ocasión el voto juvenil ha hecho la diferencia, se ha duplicado lo que se esperaba. Tener 35 millones ayer fue algo histórico, cuando solo se habían tenido 14 millones en elecciones previas, en votos previos. Y por supuesto que hoy se esperaban más de 100 millones. ¿Y sabes también por qué este voto joven fue llamado? Pues dentro de todo lo que estaba para elegirse, habían 700 millennials, los que están compuestos del año pues del 84 en adelante. Imagínate, son personas muy jóvenes las que están siendo electas en esta ocasión, y la verdad eso también había llamado mucho la atención del voto latino y del voto juvenil. Un excelente trabajo de nuestra compañera María René Pérez Jonker, también de Aníbal Ruiz, nuestros enviados especiales hasta la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., con todo este informe en vivo y en directo para T13 Noticias sobre los resultados de estas elecciones legislativas en la gran nación. Sin duda, esto repercute en países como el nuestro, y por eso la importancia de conocer qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Mucha atención, porque vamos a continuar ahora con información nacional. Y es que a partir del 15 de noviembre se va a reforzar la seguridad en el mercado El Guarda. Esto incluye la instalación de 10 cámaras de seguridad, y se estarán asignando agentes de seguridad privada. Esto con la proximidad de la temporada navideña.
La necesidad de instalar los equipos de seguridad es por las constantes denuncias de vendedores por asaltos a los compradores y visitantes. Además, los vendedores organizaron un grupo de encapuchados que identifican a los ladrones para aplicarles justicia y luego los entregan a las autoridades. El último linchamiento en este lugar, recordamos, ocurrió hace 3 semanas. Los comerciantes aseguran estar organizados ante cualquier eventualidad. Desde hace meses tienen preparado varios planes de seguridad para sus clientes, así que vamos a escuchar a uno de ellos. Nos hemos organizado unos 2 meses antes, ¿verdad? Con cámaras de vigilancia, hemos puesto cámaras todo este sector, que es un sector largo, área de parqueo. Nos hemos organizado de hace días, ¿verdad? Y en esos días ya vamos a contratar seguridad para todo el público, ¿verdad? Que nos venga a visitar para que se sientan más seguros en este sector. Persona que miramos que está robando, nosotros los agarramos y los entregamos a la policía, ¿verdad? 20 días se agarraron unos que estaban robando mercadería y sí se han agarrado y se ha dado fruto la organización del sector, ¿verdad? Esta noche le presentamos un nuevo especial en T13 Noticias elaborado por mi compañero Carlos Andrino. Se trata de la diversidad de recursos naturales con que cuenta nuestro país, llamada también el país de la eterna primavera. En busca de crear conciencia, dar una esperanza de vida al río y contribuir con el medio ambiente en general, un grupo de universitarios en Guastatoya realizaron como proyecto una biobarda que está ayudando a retener basura y muchos materiales que pueden ser reciclables. Precisamente le hablaremos de un río que cruza las montañas de Jalapa en el norte del país, pasando por el Progreso Guastatoya hasta que desemboca en el Motagua. Los alumnos de Derecho de segundo ciclo, en su curso de Desarrollo Humano y Profesional, tuvieron a bien llevar a cabo este proyecto de la instalación de la biobarda acá en el río, sobre el río Guastatoya, ¿verdad? Que la que pues va a contribuir y está contribuyendo ya al recopilar los residuos, los desechos sólidos, más que todo de plásticos. Cualquiera podría decir que es una cosa insignificante de 10 metros, pero son 10 metros que van a proteger en primer lugar al río, posteriormente para que ya no se siga contaminando el Motagua. Hasta denuncias internacionales hay impuestas hacia el Estado de Guatemala por este fenómeno. Además, los estudiantes capacitaron a los pobladores que viven en inmediaciones de donde fue instalada la biobarda para que puedan aprovechar todo el material reciclable y así generar ingresos económicos. Los estudiantes instalaron el proyecto en el lugar. Pobladores de Benque Viejo serán los encargados de limpiar toda la basura que quede estancada en la biobarda. Tratamos de venir a limpiar cada 8 días lo que es la biobarda. ¿Bastante contaminación pasa por este río? Sí, demasiada. Pero al menos ahorita estamos siquiera quitando, no el 100, no, que siquiera un 50%. Usted como vecino de este lugar, ¿qué le diría a la gente del departamento para que evite contaminar, evite provocar todo esto? Pues que seamos un poco más conscientes, ¿va? Que no andemos tirando basuras en lo que es las riberas del río, porque no estamos afectando solo a una persona, no que estamos contaminando el planeta completo, ¿verdad? El gobierno de Guatemala condecoró al embajador de Colombia con la máxima distinción que otorga el Estado de Guatemala. Carlos Manuel Pulido, embajador de la República de Colombia en Guatemala, fue condecorado con la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz. Nuestro reconocimiento se materializa con la imposición de la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, al concluir su misión política diplomática en Guatemala. La relación entre Guatemala y Colombia se ha visto fortalecida, sobre todo de la mano del embajador Pulido Collazos, a quien consideramos un amigo muy especial para Guatemala. Queremos en esta ocasión poder decir que el embajador ha sabido ganarse el respeto y el aprecio de buenos guatemaltecos. El embajador Carlos Manuel Pulido Collazos agradeció el reconocimiento. Al gobierno y al pueblo de Guatemala por su inmensa generosidad al recibirme hoy en este recinto y permitirme expresar la inmensa gratitud del pueblo y del gobierno de Colombia por estrechar cada vez más y de una manera más evidente los lazos de cooperación y amistad, fortaleciendo así una relación bilateral que se acerca de manera inminente a su bicentenario.
Carlos Manuel Pulido presentó sus cartas credenciales en 2015 como embajador de Colombia en Guatemala. Vamos a ir a una nueva pausa, pero cuando regresemos tenemos los deportes, los resultados de la UEFA Champions League. Todo se lo presentamos al volver. No se vayan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a los deportes a través de T13 Noticias. Comenzamos hablando del deporte nacional. Hay varios temas que tocar y principalmente lo que hace un momento se vivió en el fútbol a nivel internacional. Lastimosamente Guatemala tenía la gran chance de poder buscar un pase o un acceso directo a la siguiente ronda del premundial de la CONCACAF en categoría sub-20 que se está realizando en los Estados Unidos. Lastimosamente el juego clave Guatemala hoy lo perdió frente a la selección de El Salvador. La selección nacional sub-20 dejó pasar la gran oportunidad de clasificar a la siguiente ronda del premundial de su categoría, que se juega en los Estados Unidos. El grupo dirigido por David Gardiner había iniciado su eliminatoria con 2 triunfos frente a Guyana y Curazao. Este martes será el juego clave en el enfrentamiento directo con El Salvador, partido que se terminó perdiendo 2-1. Adriana Ruano se convirtió en la primera atleta guatemalteca clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de obtener el subcampeonato de la prueba del foso femenino en el 12º Campeonato de las Américas de Tiro que se realiza en Guadalajara, México. Ruano se metió a la final de la prueba de foso con un total de 111 puntos, luego de 5 rondas de clasificación. También participaron por Guatemala Valesca Soto y Stephanie Gotske, quienes finalizaron en el puesto 6 y 13 respectivamente. Además de la plaza olímpica de Ruano, las 3 atletas tienen su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Una intensa jornada vivieron los pilotos Víctor Hugo López y Ricardo Chen en la 5ª fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2018, ratificando en 2 hits su posición como líderes absolutos de la categoría Vintage GTR. Más allá de la victoria, en la fecha se buscó conseguir puntos para que al final de la sumatoria fuera positiva y así seguir en el primer puesto a falta de una fecha para que concluya el Campeonato Nacional de Automovilismo 2018 el próximo 8 de diciembre. En el tema de la selección nacional sub-20 hay que mencionar que tiene una opción todavía de buscar su clasificación a la segunda instancia o la segunda ronda. Debe esperar que El Salvador pierda frente a la selección de Guyana y Guatemala debe ganar por cualquier marcador sobre Islas Caimán, que es el último rival de los Chapines en este premundial, por lo menos en la fase de clasificación, y con esto estaría accediendo a la siguiente ronda para poder jugar una triangular y ahí estar optando para una de las 4 plazas que otorga este torneo para el Mundial de Polonia 2019. Mañana se tendrá actividad en la jornada número 19 del balompié guatemalteco. Le tendremos juegos a través de la televisión guatemalteca. Siquinalá juega frente a Malacateco a las 12 del mediodía. Municipal ante Sanarate, esto por Canal 7. Antigua GFC recibe a Comunicaciones a las 15:30. Guastatoya ante el Puerto de Iztapa, transmisión a través de 13 Visión a las 16:04 de la tarde. Petapa juega frente al Xelajumare de Camposeco a las 20 horas y culmina todo con el partido del jueves entre el equipo de Cobán Imperial frente al Deportivo Xiantla. Son los juegos de la jornada 19 a falta de 4 fechas para que finalice la fase de clasificación. A nivel internacional, le presento los resultados de la Champions en el inicio de la 4ª jornada de la fase de grupos. El Barcelona visitó Italia para enfrentarse al Inter de Milán y el resultado fue 1-1 con anotaciones de Malcolm por los azulgrana y Mauro Icardi por los italianos. En otros resultados, el Atlético de Madrid venció 2-0 al Borussia Dortmund. El Mónaco cayó en su casa frente al Brujas 0-4. El Tottenham Hotspur ganó 2-1 al PSV Eindhoven. En Serbia, el Estrella Roja dio la sorpresa al vencer a Liverpool 2-0. En Italia, el Nápoles y el PSG empataron a 1. El Schalke 04 derrotó al Galatasaray 2-0 y el Porto goleó al Lokomotiv ruso 4-1. Este miércoles el Real Madrid visitará el Victoria Pilsen. La Juve en un juegazo se medirá al Manchester United y el Bayern de Múnich recibirá al AEK Atenas. Le reitero la invitación para que mañana esté atento de las transmisiones de la televisión guatemalteca, principalmente en el juego de Municipal a las 12 del mediodía, frente a Sanarate por Televisiete, y por supuesto Guastatoya ante Iztapa a las 4 de la tarde por 13 Visión. Voy a otra parte del set con mi compañero Pablo Paniagua, que tiene más información de ese interés. Así es, y es que los integrantes de la familia Bitco presentaron una denuncia hoy ante órgano competente. Según Igor Bitkov, Mayra Vélez participó en otorgarle una cédula anómala a su hija para que se convirtiera en ciudadana guatemalteca. Los Bitkov pagaron a la estructura ilegal de venta de documentos Cutiño International, y uno de estos documentos que ilegalmente adquirió la familia rusa tiene la firma de la ex secretaria general del MP.
Bitkov dice que la FECI sabía de esto. FECI tenía en sus manos todas pruebas de participación, plena participación de Mayra Vélez en trámite de nuestros documentos. Ella dejó sus propios sellos y firmas en naturalización de mi hija Anastasia. A pesar de que todas esas pruebas tenía el Ministerio Público, tenía FECI en sus manos, ellos hicieron todo lo posible para ocultar esas pruebas. Pero ¿cómo está la firma de Mayra Vélez en la cédula de Anastasia Bitkov? El abogado de la familia rusa explica que sucedió cuando Vélez trabajó en migración. En el documento de identificación de Anastasia Bitkova está la firma de la licenciada Mayra Johanna Vélez López en su calidad de subdirectora de operaciones de extranjería de la Dirección General de Migración. Está su firma y esta es la cédula de vecindad que esta estructura criminal que nosotros conocemos hasta hoy, que es Cutino International, pues obviamente si Mayra Vélez firmó documentos de identificación de la familia Bitkov es porque era parte de esa estructura criminal. Esto lo que nos da son indicios serios de que Mayra Vélez formaba parte de la red de tráfico transnacional denominada Cutino International. También nos da indicios muy serios de que los fiscales de FECI, la fiscal general Thelma Aldana, pues encubrieron y protegieron a Cutino International. Todos los denunciados por este caso son... Hemos presentado la denuncia penal en contra de Mayra Johanna Vélez López, en contra de Cutino International a través de su representante Renato Severino Severi Rivera, en contra de los líderes de la estructura Marcos Cutino González, Kenneth Biderman, en contra del señor Marco Tulio Meda Mendoza y también en contra de la exfiscal general Thelma Esperanza Aldana Hernández, y también hacemos la reserva en nuestra denuncia que los efectos de la misma se pueden extender también al personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque ellos también tuvieron en sus manos estas pruebas que involucraban a la exsecretaria del Ministerio Público, la licenciada Mayra Vélez. Muchas gracias por habernos acompañado. Regresamos mañana en punto de las 21 horas 9 de la noche. Que descanse y hasta pronto.